Gracias, doctor Bosa, nuevamente. Gracias al Laboratorio Vago por la invitación que me hacen. Y bueno, voy a hacer una pequeña aclaración con el título. El tema que quedamos es síndrome confusional agudo en pacientes con demencia. O sea, la coexistencia de estas dos situaciones que son aspectos muy frecuentes en el adulto mayor y la presencia o persistencia de ellos tienen como efecto o como repercusión en la familia, en la intranquilidad, el desequilibrio y muchas veces llegan a situaciones agotadoras tanto en los cuidadores como en el entorno del paciente y del cuidador. Entonces, lo que vamos a abordar esta noche es síndrome confusional agudo o delirio, que le llamamos también, en pacientes con demencia, independientemente de cualquier tipo de demencia que se trate, ¿no? Tiempo vascular, Alzheimer, a lo que nos vamos a abocar en realidad van a ser a todas aquellas manifestaciones que no son el basal o el común de un paciente demenciado. En la parte de la introducción hemos tocado este tema. La siguiente, doctor Bosa, por favor. Hemos tocado este tema porque cuando nosotros hablamos de síntomas, tanto psicoconductuales en pacientes con demencia, son situaciones que van a ocasionar o que van a causar problemas tanto en el paciente como en el cuidador. ¿Y por qué? Porque como el paciente que sufre demencia, ¿no? La confusión viene a ser la manifestación de algo de fondo, puede o exacerba las conductas de la demencia y el paciente no es capaz, sobre todo en los estadios moderados, no es capaz de medir el peligro. Puede autolesionarse o lesionar a su entorno inmediato, ¿no? Hay preguntas constantemente frecuentes y aquí es muy importante en este aspecto educar a la familia, educar al cuidador. Hay muchas situaciones en donde podríamos obviar una medicación, ¿no? O la dosis que le toque, simplemente teniendo el conocimiento de qué estrategias puedo desarrollar para ir controlando estas alteraciones conductuales en pacientes con demencia. La siguiente, doctor. Es importante saber qué es el síndrome confusional agudo o delirio y qué es la demencia. Entonces, son dos entidades diferentes, nosológicas diferentes. Sin embargo, se pueden sobreponer. Cuando estas se sobreponen es donde viene el desequilibrio y el problema para el cuidador, para el paciente. El síndrome confusional agudo, si no fuera en un paciente con demencia, tiene la característica, como lo dice su nombre, ¿no? Es agudo, de inicio brusco, de curso fluctuante, ¿no? Por un momento el paciente, si no tuviera demencia, puede estar lúcido y otro momento altera su percepción, su atención, su concentración, ¿no? Su estado de vigilia. Sin embargo, el síndrome de confusión que tiene demencia, definida esta como la pérdida de la capacidad de autovalerse uno mismo, la confusión agregada de un paciente con demencia, ya estamos hablando de temas o de situaciones mucho mayores. ¿Por qué? Porque el punto clave o crítico y en donde podemos encontrar el éxito para salir de esta situación o el fracaso es en conozco en realidad a mi paciente demenciado, qué tanto sé de su basal o estado sin alteración. Eso va a marcar la pauta, porque hay pacientes que tienen demencia y continuamente tienen una conducta agresiva, continuamente, pero es digamos, una línea que va en plan. Pero cuando mi paciente por lo general es tranquilo y de un momento a otro comienza a ponerse agresivo, a insultar, a querer salir, a estar inquieto, no duerme, no, acá está sucediendo algo. Entonces, por eso es la importancia de conocer y saber cómo es mi adulto mayor con demencia sin confusión o sin delirio. La siguiente. Cuando hablamos de manifestaciones psiconeurológicas, pacientes con confusión y demencia, donde hay esta coexistencia,
tenemos que tener en cuenta que los síntomas afectivos tienen mayor predisposición a manifestarse en el inicio de la enfermedad. Cuando un paciente adulto mayor debuta con demencia, son muy pocos los que diagnosticamos en realidad desde lo que es un deterioro cognitivo leve, ¿no? Lo ideal sería pues que se le haga un control cada 3 meses. A veces no nos permiten las instituciones o la familia asume ese criterio tan común de es por la edad, pues tiene derecho a olvidar, tiene derecho a estar así, ya es mayorcito. Pero lo dice la bibliografía, ¿no? A diagnósticos más precoces, mejor calidad de vida y evolución de esta enfermedad. Entonces, estas conductas, cuando aparecen ya tanto de agitación psicomotriz o conductas psicóticas, suelen aparecer cuando ya la mente del adulto mayor está muy deteriorada y sobre todo no ha recibido tratamientos antidemenciales de base y es ahí que comenzamos a asustarnos y preocuparnos, ¿no? Y comenzamos a, y sí, si es demencia Alzheimer, es demencia vascular, porque esas son las únicas que conocen, ¿no? Desconocemos el resto porque quizás nos falta a veces educar a nuestros familiares. Pero ya desde que hablamos o tocamos el término demencia, pues la alarma se enciende. Los trastornos de conducta suelen ser muy difíciles de manejar, sobre todo en el momento que se lleva al paciente, como les decía, que ya está avanzado y que no ha recibido antidemencial. Pacientes que han sido tratados con medicamentos antidemenciales, dígase, por ejemplo, memantina, donepezil, galantamina, ribastimina, y hacen, ¿no?, un proceso de agitación psicomotriz, de confusión, bueno, hay que buscarle qué está haciendo ese desenlace o ese desequilibrio. Pero muchas veces el debut de los pacientes con demencia y la confusión, el debut de esta asociación suele ser que trato yo de controlar esa confusión y mi paciente sigue con deterioro cognitivo. No me he dado cuenta o lo tomé como normal en la evolución de la persona de que se estaba haciendo problemas de deterioro cognitivo y no consideré como familiar o como cuidador el hecho de medicarlo o de llevarlo a un control. La siguiente. Y es que aquí vamos a entrar al famoso mundo que altera hasta la familia más equilibrada y más paciente, ¿no? El adulto mayor, cuando tiene demencia, se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Hay adultos mayores con demencia que son muy jocosos, muy risueños, tranquilos, ¿no? Hay otros que son calmados y tienden a aislarse. Hay otros que son muy inquietos, muy agresivos, otros que son desinhibidos, ¿no? Y cada uno va a desarrollar o va a hacer un patrón diferente. Es por ello que decimos que tanto en medicina como en geriatría, nosotros no tratamos enfermedades, nosotros tratamos pacientes. Es decir, la individualidad es una característica básica e importante para el manejo y el control de estas alteraciones. En pacientes con demencia y con confusión es básico tener la individualidad. Lo que le hizo bien a Pepito, lo que le hizo bien a don Luchito, no necesariamente le va a hacer bien a doña Teresita, ni en dosis, ni en trato de entorno, ni en manejo del cuidador hacia el paciente, ni en manejo medicamentoso. Entonces, el no perder de vista la individualidad va a ser para nosotros prácticamente esa seguridad de que cuando se aparece una situación, yo ya la voy a conocer y voy a tratar de jalarlo hacia mi lado, pero con mucha sutileza, con mucha calma y pausa. Pero si nosotros generalizamos, es ahí donde no vamos a poder salir. Por eso es que es importante tener a geriatra de cabecera para el manejo de estos pacientes. Las alteraciones que pueden presentarse en los pacientes con demencia que se descompensan pueden ser las famosas ideas de que le están robando sus cosas, de que se comen su comida, de que los están envenenando, de que entra un hombre a su casa con un cuchillo, ¿no? Si es una mujer, que entran muchas mujeres a su casa a visitar al esposo y ella no puede dormir y la bulla y el ruido, ¿no?
Alucinaciones, ¿no? Tanto son alteraciones de la percepción, tanto pueden ser visuales como auditivas. Yo siempre que pasa esto les pregunto, ¿y qué es lo que ve? ¿Qué les cuentan? Porque cada uno tiene una guía. Y mucho tiene que ver también con el atrás del paciente. Estaba haciendo una revisión y que también había trabajado el doctor Custodio en su libro y de la base de él saqué un artículo de un libro de un artículo que él había utilizado para su libro, donde dice qué importante es saber cómo fue la vida de ese paciente cuando joven, ¿no? Quizás no tendría asociación, pero tiene mucho que ver el temperamento, el carácter, qué tan desconfiado fue, qué tan celoso fue, qué tan agresivo fue, qué tan tranquilo fue. ¿Habría alguna asociación con cómo va este paciente si desarrolla demencia, no? Errores de identificación, comienzan a desconocer de un momento al otro, a otro, a los hijos o los cuidadores más cercanos. Ansiedad, algo me va a pasar, algo va a suceder, algo malo, no sé qué es, no lo puedo definir, ¿no? Apatía, puedo entender que yo estoy mal y para no pasar el mal rato me aíslo, me alejo, que no se den cuenta. La demencia tiene una característica de ser ondulante en la etapa inicial y en la etapa moderada. Hay momentos, o le llamamos chispazos de lucidez y otros de descompensación o desorientación. Cuando yo me doy cuenta de las cosas, a veces cometemos el error los hijos de, ¿te acuerdas que hiciste mamá anoche? El alboroto, el lío. Entonces hay cierta vergüenza, ¿no? Cómo no lo pude controlar y lo más triste es no lo recuerdo. Entonces, por eso es que aprovecho ahí para decirles a los cuidadores, eviten hacer eso, porque lo único que hacemos es mellar el autoestima y el amor propio de nuestros pacientes. El lenguaje que jamás se va a perder, por más avanzada que esté la demencia, es el lenguaje del amor y el de la paciencia. Por eso yo les digo que es la medicina más barata y la más difícil de conseguir. Y pues yo le pongo el amor plus, ¿no? Es amor más paciencia. Alteraciones del sueño, ¿no? ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta? Hace una semana no duerme, no deja dormir a nadie, y ya los vecinos quieren sacar firmas para desalojarnos del departamento, del edificio, porque gritan, llaman a la policía, el serenazgo, y no entiende todavía nuestra comunidad porque no le hemos educado a la magnitud que debe ser de que hay personas así y que cuando uno medica, tanto maneja, tanto desde el punto de vista farmacológico como el no farmacológico, toma tiempo estabilizar al paciente y eso es importante porque si yo no le explico eso a la familia, la adherencia se ve maltratada y van a estar cambiando continuamente de médico y no se va a encontrar la tranquilidad. Y cuidador cansado, paciente maltratado, en mal estado, ¿no? Puede haber ánimo depresivo, ideas de muerte y antecedentes familiares o personales de depresión antes de la demencia potencian este tipo de conductas. La siguiente, doctor. Alteraciones conductuales. Adultos mayores que están tranquilos y de un momento a otro comienzan el famoso vagabundeo. No están sentados quietos, caminan de aquí para allá, de aquí para allá. Le llamamos a veces el estado crepuscular, que lo veremos posteriormente, que a las 6 de la tarde comienzan, ¿no? Me voy a mi casa, están en mi casa, están en su casa, pero me voy y están en mi casa, desconocen al cuidador, desconocen al familiar más cercano. Tenemos la agitación psíquica, ¿no? Hay algunos que son muy agresivos y otros que son muy pausaditos y calmados, muy asequibles. Conductas verbales asequibles también y otras muy agresivas, ¿no? Verborreicos y coprolálicos. Eh, Reacciones catastróficas, ¿no? El adulto mayor tiene pánico, tiene pavor y por último no entiende qué. Los desinhibidos, ¿no? Esos que fueron muy formalitos en algún momento quizás y después por esta misma enfermedad y por las descompensaciones que pueden aparecer, comienzan a tener conductas como desvestirse, sacarse la ropa, dar piropos obscenos, o hacer comentarios inadecuados, ¿no? Y el negativismo, que a veces me asusta cuando el paciente opta por no quiero comer, no quiero dormir, no me quiero bañar, no a todo, y si simplemente se sientan y qué difícil es trabajar con ellos, ¿no? Me han traído pacientes que he tenido que examinarlos en la puerta del consultorio porque ni siquiera han querido bajar del taxi o del carro. Entonces, y muchas de estas situaciones siempre tienen un trasfondo
o una razón con la cual tenemos que trabajar e identificar. La siguiente, doctor. Ahí ya estaba lo que yo le llamo, bueno, le llamamos, ¿no?, el estado crepuscular o el síndrome del ocaso. Y es que nuestro organismo constantemente va liberando neurotransmisores, vamos haciendo liberación de hormonas de acuerdo a ritmos circadianos. Entonces, hay pacientes, sobre todo familiares, que ya llegan a las 6 de la tarde y le temen a la noche, le temen, sobre todo la familia, y manifiesta angustia, intranquilidad, porque sabe lo que les espera, ¿no? Un adulto mayor con una intranquilidad terrible. Y probablemente esto esté muy relacionado a que ya se va la luz del día, cambia el color del ambiente, del entorno. En las áreas de UCI, en pacientes que no están intubados, se puede evidenciar esto, y en las áreas también de los servicios o salas de geriatría, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar en qué momento comienza el ocaso de cada paciente para irlo ya anotando para manejar. Otras causas pueden ser, ¿no?, de esta coexistencia. El paciente con demencia diagnosticado, pero hace un cuadro confusional por impactación fecal. Se dice que el adulto mayor, cada uno tiene un ritmo evacuatorio. Eso de que tiene que hacer 3 veces al día, 2 veces al día, no se da. Más si ya tenemos demencias moderadas a severas, son pacientes que tienen limitaciones en el movimiento. Por lo tanto, el ritmo evacuatorio es individualizado. Pero si ya pasa, se acostumbra a hacerlo cada 2 días y ya pasa 3 o 4 o 5 días, es mejor indagar si esto no está generando esa descompensación del paciente. Infecciones urinarias, todo tipo de infecciones, tanto urinarias, respiratorias, intestinales, son una causa muy importante, si no es una de las primeras, de que los adultos mayores desarrollen confusión, y más si estos son demenciados. Luego, cambios bruscos en la ubicación. Así el paciente esté demenciado, si es necesario trasladarlo a un centro de salud o un centro asistencial, hay que hablarle, ¿no? Vamos a llevarte a un hospital, te van a ver médicos. Acá también la bibliografía lo pone, no entrar a asilos o casas de reposo, particularmente no comparto. Para mí el adulto mayor nació en casa y debe ir en casa, ¿no? Y si se soluciona el problema hospitalario, pues debe regresar a casa. El lugar más hermoso para partir es rodeado de la familia y de los seres queridos. Y el mejor lugar para ser cuidado debe ser también por la familia. Las condiciones actuales no nos permiten, pero a veces me preocupa cuando utilizamos el término deshumanización. Quizás esto a una filosofía propia, ¿no? El ser humano está deshumanizado. Entonces, si nos quitaron la humanización, estamos en una etapa previa, o sea, no evolucionamos de monito a humano, ¿no? Entonces, yo creo que el término sería: deberíamos sensibilizarnos más, no pasar de frente cuando vemos si un familiar o un paciente está afligido, eh, y quiere quizás una respuesta, un abrazo, una extendida de mano, ¿no? O simplemente escuchar: mira, todo va a estar bien. A veces hay pacientes que se les da el diagnóstico de demencia y se ponen a llorar porque todavía entienden algún porcentaje, pero que el médico o el personal de salud lo abrace, una palmadita, un abrazo, y le diga un beso en la frente, que son tan ricos, creo yo, para mis adultos mayores, y decirles: tranquilo, todo va a estar bien, Dios nunca te va a dar algo que no puedas llevar o que no puedas sostener, ¿no? Eso da calma, pero a veces nos olvidamos, pero eso no es deshumanizado, ¿no? Eso es que hemos perdido, quizás por el ritmo de vida que tenemos tan corrido, tan alborotado, nos estamos olvidando de esos pequeños detalles que hacen grandes milagros, ¿no? Como es el quizás dirigir una palabra de aliento. Y siempre digo, las estadísticas son humanas, pero las respuestas son divinas. Entonces, lo que yo preveo en un tiempo de tratamiento de demencia no necesariamente tiene que ser. Al final, el divino es el que decide. Cambios bruscos en la ubicación, por eso le digo, siempre es bueno explicar. En hospitalización, así el paciente no está demenciado, no entiende, discúlpame. Acércate, le vas a poner una vía, un medicamento. Señor, don Luisito, le voy a poner este medicamento. Estas son incluso medidas no farmacológicas, pero pueden, si no se le avisa, pueden generar confusión al paciente. Y si se le avisa,
y el familiar está al lado, papá, mamá, la enfermera te va a colocar tu medicamento, entonces hay calma, ¿no? Estamos sincronizados y todos en la misma frecuencia. Hay que tener mucho cuidado con los fármacos. Paciente con demencia no debe consumir medicamentos que no sean indicados por su geriatra o su médico de cabecera. Los hay muchos fármacos y a veces tenemos el gran error de la pastillita hasta que te mueras. No, el paciente adulto mayor tiene que ir periódicamente a sus controles. Si tienen demencia cada 3 meses, es lo mínimo que deberían ir. Y cuando hacen cuadros confusionales, que son situaciones que no son lo común de su comportamiento, pues automáticamente el cuadro confusional se convierte en una emergencia y aparte es un factor de pronóstico de mortalidad, ¿no? En este grupo poblacional. La otra, doctor. Gracias. Es importante saber que al no medicar a nuestros pacientes por voluntad propia, porque eso también es automedicación, es importante saber que el utilizarlo podría descompensar al paciente. Entonces, mucho cuidado cuando manejamos los tramadoles, ¿no? No les voy a hacer muy extenso el cuadro para que no se aburran, pero sí, mucho cuidado con los tramadoles, con las famosas iosinas, antiespasmódicos, cuidado con los antihistamínicos, que son fármacos para la alergia, anticonvulsivantes como la fenitoína o el ácido valproico, antidepresivos, se utilizan en asociación en demencias que hay un patrón depresivo, sí, pero titulamos, comenzamos con dosis muy bajitas. Eso marca el éxito y disminuye el fracaso. Antipsicóticos no son de elección, pero se pueden ir titulando para evitar que en vez de que nos perjudiquen, logremos la ayuda. Los antiparkinsonianos está descrito que el uso prolongado a la levodopa carbidopa puede deteriorar mucho más el estado cognitivo del paciente. Bueno, además está decirlo que el alcohol no es algo que ayude a nadie. Ni siquiera en el COVID ya ayudaba tanto como el agua y el jabón, así es que creo que el cuadro lo usamos porque lo refieren así, pero no aplica para ningún paciente con demencia su uso, ¿no? Ni en brindis siquiera. He tenido pacientes que por el solo hecho de haber darle la concesión de, bueno, el brindis, ¿no? El brindis de un vasito de cerveza y terminó descompensándose por completo, más de lo que ya está. Cardiovasculares, fármacos antiarrítmicos que pueden llevarnos a bajar mucho la frecuencia, ¿no? Digoxina, antagonistas de los receptores H2, ¿no? Hay que tener cuidado con medicamentos que usamos para las gastritis, utilizarlos a veces en forma prolongada, pueden tener efectos adversos en el estado de ánimo, ¿no? Letargo, depresión, medicamentos que tengan acción psicotrópica, es decir, psicofármacos, si no son indicados por el geriatra o por el psiquiatra, es mejor mucha precaución. Medicamentos que inducen al sueño, tipo hipnóticos o sedantes, el sopiclona, esopiclona, ¿no? Ansiolíticos, que son las benzodiazepinas. Todos estos fármacos podremos usarlos en dosis muy bajitas y muy pequeñas. Relajantes musculares, ¿no? La clozazona, piridinol, tendremos que utilizarlos si es que tenemos que usar en estos pacientes dosis muy pequeñas, pero lo recomendable es que no lo usemos. Los esteroides, que son los corticosteroides en dosis altas, pues sabemos lo que es capaz de producir. Imagínense en un cerebrito que está desorganizado. La siguiente. Esto lo voy a dejar. Nosotros nos manejamos en geriatría por criterios de stop y de start, ¿no? Son criterios en donde nosotros nos permiten tener cada cierto tiempo, los anteriores a eso estaban los criterios de BID que nos permiten a nosotros establecer qué fármacos nos reúnen las condiciones necesarias para darles a nuestros pacientes, porque más va a ser el riesgo que el beneficio. Entonces, eso es como una prescripción ordenada que tenemos nosotros, ¿no? En donde se emiten las alertas para evitar el consumo en adultos mayores. Y si que es demasiado imperioso y a veces en juntas médicas se llega a imponer uno u otro,
pues tener la idea de siempre manejarlo, el fármaco, con cautela, sabiendo que está en una lista en donde están observados para su uso en adultos mayores. Igual, estas creo que las podemos pasar, doctor, yo las dejo para que las puedan utilizar porque lo único que quería que se den cuenta en esto es que el adulto mayor es un adulto que tiene múltiples patologías y a veces tienen una receta que no solamente es demencia, tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas endocrinos, tienen problemas respiratorios crónicos, tienen problemas cardiovasculares y todo esto, si ustedes se dan cuenta, puede llegar a sumar a veces hasta que un adulto mayor esté recibiendo 15, 16 fármacos. Si en demencia podemos ponerle hasta estabilizarlo, dos antidemenciales, un inhibidor de la acetilcolinesterasa tipo la memantina, un inhibidor de la, perdón, la memantina, inhibidor de los receptores NMDA, de la acetilcolinesterasa tipo el donepezilo, y le pones por ahí un antipsicótico, no sé qué, tiapina o risperidona. Solo para estabilizar esto tendríamos 3. Si es por una infección, y que lo tiene que seguir tomando, y si es por una infección respiratoria, pues le tenemos que dar un antibiótico, un antitusígeno, un antihistamínico, de esos muy bajitos, que no llegue. Y si por ahí hace sibilantes, quizás un corticoide. Los sistémicos son mucho más peligrosos que los tópicos. A veces amerita agregarle un corticoide sistémico. Entonces ya tenemos 7 fármacos, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el uso de los medicamentos en los pacientes adultos mayores con demencia, que de por sí ya tienen una carga de medicamento, más las patologías crónicas y encima nos comienza a hacer delirio. ¿Dónde radica o por qué la importancia del delirio? Les dije primero porque es un factor pronóstico de mortalidad, porque el delirio es la expresión de. Cada vez que tengamos un paciente con demencia, les dije, básico, conocer su basal, cómo es este paciente con su demencia, pero sin confusión. Pero si hace ya este delirio, yo tengo que irme primero a infecciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar la causa. ¿Es por infección? ¿Es por algún fármaco que se le está poniendo? ¿Es porque descompensó alguna enfermedad crónica de fondo? ¿Es porque lo cambié de ambiente? ¿Es porque cambié el color de su cuarto? ¿Es porque se le perdieron sus zapatos favoritos? ¿Es porque llegó una persona nueva? ¿Es porque lo saqué y lo sometí a sobreestimulación? O sea, se deshidrató, se alteraron los electrolitos, o sea, ¿qué está pasando? Si nosotros no conocemos cuál es la causa del delirio, no vamos a poder tratar. El delirio es agudo. Entonces, si yo no lo manejo en la misma magnitud de esa agudeza, entonces lo que voy a tener es un resultado malo con el paciente. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, pero en el caso del síndrome confusional agudo, no hay mucho de lo que tengamos que sujetarnos para hacer el tratamiento con lo que respecta a fármacos. Lo que tenemos que hacer, como les digo, es tratar la causa de fondo. Eso es básico. Pero es mucho más importante tener el paciente demenciado, medicado y controlado. Su demencia debe estar medicada, ¿no? Debe estar con su tratamiento crónico para evitar que estas descompensaciones sean mucho más seguidas o estas descompensaciones traigan consigo la postración del paciente. Los tratamientos que damos antidemenciales son para mejorar la calidad de vida del paciente, prolongando las etapas y que no pase de un estadio a otro de una forma tan brusca o de una forma tan radical que de tener a un paciente quizás con nosotros, quien quiere tener a papá o mamá mucho tiempo, pero bien, y no esperar que de un año a otro de lo que estaba caminando termine en una cama postrado. Hay intervenciones que nosotros tenemos que hacer en los factores de riesgo de delirio, ¿no? Como les decía, la orientación y la comunicación funciona, pero en los estadios de sobre todo leves a moderados. En los severos ya querer orientar a un paciente adulto mayor que nos obedezca. He tenido pacientes, hijos de pacientes que me los han metido a la ducha fría para que se calmen y dejen de estar haciendo bulla en la noche. Ya
con el perdón de los familiares, llego a sospechar que a quien tengo que dar el tratamiento es al familiar y no al paciente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque ya incluso bordeamos en lo que es maltrato al adulto mayor. Hay que programar actividades terapéuticas. Lamentablemente no tenemos muchas instituciones que nos brinden esa lista o esa secuencia de actividades que podrían sacar al adulto mayor y evitar que estos episodios de confusión se den y tenerlo a esa mente mucho más activa. Se dice que la neuroplasticidad, que es la capacidad de generar nuevas sinapsis en nuestro cerebro, es mucho más fácil que recuperar la masa muscular. Pero podemos trabajar en masa muscular y podemos trabajar en nuestro cerebro. Entonces, laborterapia, cromoterapia, musicoterapia, manualidades, relaciones interpersonales, el acudir a los grupos parroquiales, en la medida de que lo permita la demencia del paciente. Y el otro secreto, para mí básico y no tan secreto, es que nunca me junten al adulto mayor que tenga un conflicto o un nivel de demencia que esté comprometido con personas que no lo están, porque los que no lo están se van a burlar. Y como les decía, hay lenguajes que sí se entienden, el de la burla, el del desapego, el desdén. Entonces, es preferible buscar personas que tengan el mismo nivel de deterioro cognitivo y poderlos juntar, y no muchos, ¿no? Se trabaja con un grupo de 4, de 6, para poderles dar atención a todos, y generarles actividades de acuerdo a las posibilidades, porque no es lo mismo trabajar con un adulto mayor demenciado que tiene un grado de instrucción superior a uno que tenga un grado de instrucción primaria y a otro que sea un iletrado. El ejercicio es lo más importante que hay para nuestros adultos mayores. Ejercicio, agua en la medida que su cuerpo lo permita, son patologías renales, hepáticas y cardíacas, hay que limitarlas, pero es el movimiento, minimizar en lo posible, sujetar al paciente. Los pacientes con demencia que hacen cuadros de confusión muchas veces porque se jalan las ondas o se jalan las vías o porque no hay un entorno adecuado, nos vemos en la obligación de hacer sujeción mecánica, cuando esta es una situación que más bien empeora la confusión en los adultos mayores. Medicamentos psicoactivos, ¿no? El uso restringido, o sea, es decir, indicar los fármacos solamente para requerimiento necesario, se dice PRN, para dormir, ¿no? O medicamentos psicoactivos. Yo siempre a los chicos de la universidad les pregunto, fármacos que no están indicados para el tratamiento de demencia. Les pongo anticolinesterásicos, inhibidores de los NMDA, ¿no? Les coloco antipsicóticos y les pongo otro nombre por ahí. Curiosamente, antipsicóticos para ellos es fármaco, y pese a que lo repito en clase, para ellos es tratamiento permanente. No, el antipsicótico se usa igual que los hipnóticos, solamente hasta que nosotros lleguemos a someter a nuestro paciente con demencia a rutina. Cuando el adulto mayor entre en rutina con demencia, nosotros ya tenemos un porcentaje bueno ganado que va en bienestar del paciente y también de la calidad de vida del cuidador. El protocolos no farmacológicos para tratamiento del sueño y ansiedad. Por Dios, higiene de sueño es básico, ¿no? El adulto mayor debe dormir a la misma hora, la ubicación de su cama, de su cuarto debe ser la misma, procurar que no esté sobrecargado de estímulos, que no haya televisor. Es decir, higiene del sueño es básico para evitar confusión en adultos mayores y también alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Cuando hay privaciones del sueño en el día, el hecho del cabeceo del adulto mayor, porque yo les digo, ¿no? Ponle un radio chiquito, pida de la oreja, no, que lo sientan frente al televisor todo el día. Por Dios, si a mí también me sentan frente al televisor, yo me dormiría y yo no tengo demencia, ¿no? Porque es una actividad monótona, aburrida. El adulto mayor a veces no ve, no escucha bien, y lo pones frente a la niñera que antes era la caja boba y ahora es la caja plana. Entonces, eso no funciona, ¿no? Funciona que si estoy doblando la ropa, ven, mamá, vamos a doblar la ropa, ¿no? Vamos a doblar servilletas, vamos a pelar las alvejitas, ¿no? Los varones a veces dicen, no, son cosas de mujeres, no quiero hacer, ¿no? Y adultos mayores que son muy machistas, tienen su demencia, bueno, vamos a pintar.
¿Qué le gustaba hacer carpintero? Pues dale maderitas, dale herramientas que veas que no se va a golpear, que no se va a herir, pero manténlo ocupado. En el día, el cabeceo muchas veces equivale a horas de sueño y el paciente cuando ya te lo llevas a la cama a las 10, 11 de la noche, 9 de la noche, ya no quieren dormir y te hacen la feria toda la noche. El día siguiente, en la mañana, duermen todo el día y el que tiene que ir a trabajar y lo cuidó toda la noche está destrozado, ¿no? Y a la larga eso no conviene para ningún lado. El deterioro de la visión y de la audición, hay que también nombrar aquí, perjudica mucho al adulto mayor con demencia y cuando esto se agrega ahí un cuadro de confusión, es mucho más difícil centrar al paciente porque no ve, no escucha y aparte su cerebro está trabajando de una forma tan desorganizada de por sí por la demencia y de por sí por una causa que tenemos que descubrir. Y la única forma de estabilizarlo es sabiendo que está generando ese deterioro cognitivo, ¿no? Que muchas veces, como les digo, puede ser por situaciones que se pueden corregir a tiempo. Yo he tenido pacientes que les han tumbado su casa sin autorización porque venía la oferta del techo propio y solamente el ver su casa destruida en una demencia leve, los pasó a moderado y a severa y se nos fue. Entonces, no olvidemos que estos pacientes siguen siendo seres humanos y si bien es cierto, cosas negativas no hay que informarles, busquemos lo positivo de la vida para compartirlo con ellos y hay que darles más alegrías que malestares, ¿no? La siguiente, doctor. Yo aquí he terminado, pero quería hacer de conocimiento antes de cerrar. Para mí el tema es súper bonito, es fabuloso, lo he resumido lo más que he podido. Son dos entidades que para mí son monstruos porque son los grandes síndromes geriátricos, que es el síndrome demencial y el síndrome confusional agudo. Entonces, que quede como consigna y como corolario, ¿no? Yo no voy a poder tratar la confusión o el delirio si no sé la causa. Los fármacos antipsicóticos no son para toda la vida. Tenemos el mal hábito de que porque la institución nos da loperidol, ese le doy, no duerme 10, 20, 30 gotas hasta que hace un parkinsonismo y eso que ser. Por Dios, la demencia se trata con antidemenciales, ¿no? Anticolinesterásicos, ya sea donepezilo, ribastimina o galantamina, de acuerdo al tipo, el patrón de demencia que tenga, y no olvidemos, pues, los inhibidores de los receptores de glutamato de NMDA, que es la memantina, que se han encontrado con estudios que nos modula mucho la conducta en el adulto mayor. Pero el secreto en ambos fármacos es irlos titulando, y no porque la literatura nos diga que es media, y yo comienzo así y así tiene que ser, no, vamos de a poquitos con cada paciente para garantizar el éxito del tratamiento. Y si con media se mantiene, yo no tengo por qué subir hasta los 20 miligramos porque mi paciente está yendo bien. Los cambios se tienen que dar cuando el paciente cambia también en sus conductas. Doctor, espero haber aportado algo a mi público oyente. No le escucho. O yo lo muteé, o qué pasa. No lo escucho. Ya, Sí, Francisco. le digo que claro que sí, le agradecemos mucho más bien por su presentación e invitamos a todas aquellas personas que están conectadas a que nos hagan sus consultas. Pero comentarle que ya tenemos preguntas de personas que ya a medida que se va presentando y haciendo sus consultas. Y la primera, un cuidador, ¿cuál debería ser la actitud frente a un paciente que tiene alucinaciones, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué recomendación nos puede dar o le puede dar a un cuidador cuando tiene un paciente con esas características? Nos vamos a poner en dos esquemas. No sé en qué momento me esté diciendo el cuidador la pregunta. Si es en el paciente que no tenía demencia y está haciéndome debut de demencia y está haciéndome alucinaciones, o que sí sé que tiene demencia y hace alucinaciones, ¿no? En ambos casos, las alucinaciones pueden ser la expresión de un cuadro de confusional agudo y eso es delirio. Entonces vamos a buscar la causa, ¿no? Busco la causa y debe de bajar.
Si el paciente, yo controlo la causa de fondo y sigue con alucinaciones, lo más probable es que esté haciendo una demencia y que se esté manifestando con trastornos de conducta. Ahí podríamos, en el término de fármacos, tenemos quetiapina, risperidona, ¿no? Manejar un poquito quizás de dosis bajitas de sedantes, ansiolíticos. Si hay llanto, a veces hay llanto por los padres. Mi papá ha venido a verme, ¿no? Y el abuelo tiene 90 y dice, mi papito me está llamando y lloran constantemente. Quizás unas dosis muy bajitas de antidepresivos tipo escitalopram. Yo utilizo microdosis, sin embargo, los cambios sí se pueden evidenciar. Entonces, eso en lo que respecta al fármaco lo va a manejar tu médico de cabecera. Por eso no te preocupes. Ahora, ¿qué harías tú como cuidador? La regla es, no le contradigas. Porque si tú le dices, cállate, ¿cómo vas a estar hablando que viene tu papá, que tu papá está parado ahí, tú ya tienes 90 años, ¿quién tiene a los 90 años un papá vivo? ¿Qué es? Ese cerebro que ya de por sí está desorganizado y escucha algo como que no es coherente y lo medio entiende, lo único que vamos a hacer es confundirlo más de lo que ya está. Entonces, ¿por qué opto? Cálmate, ya tu papá ya viene, salió a comprar y ya regresa. Y eso funciona mucho más que, oye, ¿cómo vas a estar hablando que tu papá está vivo, está en el cementerio, ya se murió? Es una, él no te va a captar más que una palabra, murió, muerte. Papá, muerte. Y va a comenzar a llorar porque su papá se murió. Entonces, ¿qué haces? Empeoras. Si lo abrazas, primero, cuidador que no está calmado, no me toque a mi paciente. Vaya a liberar su energía afuera y que venga uno que esté calmado, que esté sereno, ¿no? Abrázalo, dile, papá ya regresa, ya te va a venir a ver, ha dicho que te portes bien, que seas un niño bueno, una niña muy buena, que te tomes tu pastillita y que duermas. De maravilla, funciona. Son medidas no farmacológicas que hacen mucho y que bajarían bastante la dosis del antipsicótico, porque planchar al paciente no es la opción. No es la funcionalidad de lo que debemos buscar. Muchísimas gracias, doctora. Y nos hace una pregunta en relación a si mi paciente es resistente a tomar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor técnica para convencerlo de manera asertiva que los tome? Uy, ese es mi tema favorito, como decía yo. Eh, no sé si me lo permitan, ¿no? Yo tengo una niña que estudia música, está en 10º ciclo, y en pandemia tuve la farmacia. O sea, tengo farmacia, ¿no? Curiosamente, ella me ayuda a vender, ¿no? Entendía mucho de eso. Es más, ella no sabía si medicina o música, no sé qué tendrán de común, pero lo cierto es que volteo y le escucho que le daba una cátedra espectacular a un cuidador de cómo darle la medicina. Yo decía, qué monstruito he creado, ¿no? Técnicas, ¿no? ¿Qué le gusta al paciente? Plátano, aplastar el plátano y ahí se le pones la pastilla. Gelatina. Si es diabético, hay gelatinas dietéticas. Prepáralas todas con agua caliente, no tienes que meterle la refri. No, es que le doy hielo, no la metas toda con agua caliente y se van a hacer como las gomitas y los ositos. Dale al adulto mayor de comer en muchos potecitos de colores. Juega con ellos. Aprende sus sabores. Por eso es que la historia clínica es importante y es tan rica en geriatría y en el adulto mayor con demencia. Que amarga la pastilla, dale con miel de abeja si no es diabético, ¿no? ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿No? Y como le digo, los tips lo aprendí de mi hija, el plátano, la gelatina, la miel de abeja. Le gustan los tofes. Ay, entonces en el tofe, cuando, uy, ¿qué agarré? Ay, era coco. No, es pedacito de pastilla que se lo metiste en el tofe. Entonces, a veces, ¿por qué? Porque a medida que tome el medicamento el paciente, a medida que tome los antidemenciales, el paciente se va a ir estabilizando su conducta. Y sobre todo pasa, a mí me pasa mucho esto cuando utilizo los inhibidores del NMDA. Con la memantina yo siento que la conducta se va estabilizando en los pacientes. Ahora, el tema es cuando el adulto mayor no quiere ni comer, no te recibe ni agua, que los hay, ¿y cómo le doy la pastilla? Sonda nasogástrica. No olvidemos que la mejor vía para alimentar a un paciente no es el suero, por favor. El suero
El cloruro es agua con sal y la dextrosa es agua con azúcar y eso desnutre, eso no alimenta. Sondita nasogástrica, lo sujetaremos, si es que no hay más quien ayude en casa, le damos el medicamento por la sonda, se estabiliza, se retira la sonda y volveremos a comer. Muchísimas gracias. Y nos hacen una pregunta y de repente usted nos puede ayudar frente a esta duda que tiene esta persona y es, ¿cuál es la diferencia entre delirio, confusión y alucinación? Si es que hay alguna diferencia o son A ver, sinónimos. el delirio, confusión o síndrome confusional agudo son sinónimos. Pero si vamos a la clasificación internacional de las enfermedades, vamos a encontrar otro término que se llama delirium, o sea, terminada en U y en M. El delirium se utiliza más para la abstinencia por consumo de alcohol. Ese paciente que bebía mucho y que dejó de tomar, despierta, comienza a ver cosas, a salir corriendo, a tener conductas agresivas, y eso es por un fenómeno de abstinencia. Las alucinaciones son parte del delirio, del síndrome confusional o de la confusión, como también pueden ser parte de la presentación del delirio. O sea, alucinaciones es como decir la expresión de todas estas entidades gnostológicas o enfermedades, ¿no? Pero los tres primeros son sinónimos, definitivamente. Por eso, delirio lo usamos para decir confusión o síndrome confusional y delirium para abstinencia por alcohol. Muchísimas gracias, doctora. Y en relación a la polifarmacia, ¿no? Porque muchos de estos pacientes toman una serie de medicamentos. Y la pregunta sería, un paciente que toma, pues, hablemos de más de 5 medicamentos, que toma obviamente mucho más, deberían preocuparnos porque tome algún medicamento protector gastrointestinal, háblese ranitidina o entre otros medicamentos, es la pregunta que nos hace. Bueno, primero, yo siempre he dicho, y no es soberbia, tiene que haber un médico que maneje el barco. Si no, ese barco se va a ir a la deriva. Entonces, punto número 1. Segundo, para evitar este tema de la polifarmacia o de la polimedicación, porque polifarmacia, ya sabemos que es 3 fármacos o más, y difícilmente un paciente toma 3 fármacos, la mayoría están por encima de 7 o 10 fármacos. Más si es diabético, hipertenso, tiene problema renal y encima su demencia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber los efectos adversos de algunos medicamentos para utilizarlos a beneficio y así quitar un medicamento. Particularmente, donepezilo causa hipotensión. Si el paciente es hipertenso, contrólale los 7 primeros días y ya no le das la pastilla para la presión y le das el antidemencial. Entonces voy bajando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber mucho de efectos adversos de los fármacos, pero para utilizarlos para beneficio propio e ir bajando la cantidad de los medicamentos. Y también tenemos que saber los criterios de stop y start para no empeorar al paciente. Y con la otra parte de la pregunta que me decía, el usar protectores gástricos solamente estarían indicados si es que se le va a dar algún fármaco que sea de uso agudo, ¿no? Y que sabemos que es gastrolesivo. La mayoría ahora vienen con cubierta entérica, ¿no? Y se les da por un tiempo muy corto. Pero hay indicaciones que son muy precisas y al cual sí le tengo que dar, no le puedo quitar. Pacientes que tienen enfermedad ulcerosa péptica y han sangrado, pacientes que son anticoagulados, antiagregados, lamentablemente yo no le puedo quitar porque sabemos que ese es un riesgo que se agrega. Y pacientes que toman pues AINES por necesidades cardíacas o que toman clopidogrel y su riesgo de sangrado se incrementa. Entonces, esas son las condiciones fundamentales. Después, si tomaran otros medicamentos, si más bien lo que queremos es bajar, ¿para qué vamos a darle? Y quien te va a sacar de dudas tiene que ser tu médico de cabecera, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y quizá con esta la última consulta. Nos pregunta, ¿no? Una persona que nos está viendo y dice,
que a su familiar le han indicado memantina como parte del manejo de su demencia, y ha visto que en el tiempo pues se ha empezado a poner un poco más irritable. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿esta irritabilidad podría ser un efecto adverso de la medicación? O de repente, y la pregunta se la hago yo, puede ser la evolución de la enfermedad de este paciente. De repente usted nos pueda dar una recomendación o guía frente a esta consulta. Nosotros tenemos etapas para indicar los fármacos. Entonces, deterioro cognitivo leve, que es un síndrome geriátrico también, en donde yo puedo tener pérdida de alguna facultad cognitiva, pero que no altera mi vida diaria y que no necesita medicación. Luego nos pasamos a demencia. La demencia tiene 3 estadios, leve, moderado y severo. En el leve, yo ya puedo medicar, lo que yo he corroborado, he hecho la evaluación completa de mi paciente, he descartado otra organicidad y ya me quedo con el diagnóstico de demencia. Yo le puedo dar galantamina, ribastigmina o donepezilo, galantamina, ribastigmina, que son anticolinesterásicos. En la etapa moderada se puede dar cualquiera de estos 3, de acuerdo al patrón obviamente que tenga, y me mantiene. Pero hay un gran error. Hay pacientes que nos hacen deterioro cognitivo leve y ya los están medicando. Y esos pacientes no tienen por qué medicarse. Y hay pacientes que están en estadios iniciales y de frente les dan memantina y no han pasado por la escalerita que normalmente debemos trabajar. Entonces, si yo le doy a un paciente un medicamento que no le corresponde, yo en vez de tener un beneficio, puedo tener una reacción adversa. Puedo decir si eso no es, porque la pregunta es demasiado amplia para tener una respuesta también tan amplia. Es conocer el paciente, el tiempo, cuánto tiempo le dieron, incluso hasta la molécula de qué laboratorio es, me trae problemas. A veces vienen de laboratorios que no tienen ni siquiera registro sanitario y sabrá Dios qué es. Entonces, yo tengo que ver en qué momento le están dando al paciente y cómo se le da. Ojo que a veces le dan de frente sin haber pasado por las anticolinesterásicos, una cada 12 horas. O sea, no me titulan la molécula. Entonces, y el paciente se pone terrible. Y viene lo otro, no olvidemos las reacciones idiosincráticas. Cada individuo o cada organismo responde hasta con paracetamol de una respuesta. Particularmente soy alérgica a los corticoides. Y para raro, porque a mí cuando se me vea la voz o hago un rash, me ponen un corticoide y me van a mandar la otra. Entonces, cada cuerpo procesa el fármaco de forma diferente. Y esas son respuestas idiosincráticas. Pero por eso preguntaría, o sea, ¿esta memantina está bien indicada? ¿Está en el momento correcto? ¿Qué molécula es? ¿Se ha titulado? Esas cosas que las pregunta a su médico de cabecera. No lo escucho. Muchísimas gracias, doctora. En verdad, estamos muy agradecidos por su presentación y por haber respondido a gran parte de las preguntas que se nos han formulado. Y no sé si usted quisiera dar unas últimas palabras, recomendaciones, pues a todas las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como en la plataforma, que son más o menos unas 150 personas que nos están acompañando Oh, hoy. qué bueno. Entonces, quizá algunas palabritas, algunas recomendaciones en relación a este tema tan frecuente y tan importante, ¿no? Bueno, hay frases que me gustaría que se queden grabadas, ¿no? Todo conocimiento que no se pone al servicio de los demás no sirve. Entonces, lo poco que voy aprendiendo cada día y con toda la humildad del mundo les digo, trato de que vaya o que trascienda fronteras con mis alumnos, con mi hija, que también siento que con mi hija, o sea, no tienes que ser médico para educarte en medicina ni en salud. O sea, a todas las personas que puedan. Tener un paciente con demencia no es nada fácil. O sea, yo no tengo experiencia muy cercana, pero veo a los pacientes, es un gran número de pacientes que manejo con demencia y sé que no es nada fácil porque veo familiares cansados, agotados, hijos peleados, unos que sí quieren medicación, otros no, indignados, unos que entienden el proceso, otros no. He visto maltrato a adultos mayores con demencia y lo único que les puedo decir es, los que están mal
y los que no entienden son nuestros adultos mayores, pero los hijos o los cuidadores estamos bien. Y tenemos también la obligación de cuidarnos para poder cuidar de ellos y que ellos sigan o que mantengan una calidad de vida adecuada. Pero si nosotros nos descuidamos o no tomamos las riendas de la enfermedad lo más pronto posible, es decir, diagnóstico precoz, éxito garantizado en demencia. Se puede disfrutar. Le digo, ríanse de las ocurrencias que hacen papá y mamá, de papá con demencia, pero jaló la cortina o cambió y jajaja, ríanse. ¿Por qué lloran si está vivo? ¿Por qué les hacen lutos a sus pacientes demenciados? No se han ido. Quizás se ha ido la capacidad de concentración, pero papá y mamá están ahí y hay que abrazarlos, hay que decirles que los queremos, que los amamos, y esa es la única forma de expresar la gratitud porque nos han dado su vida, sus mejores años, y porque si estamos aquí es por ellos. Entonces, si hay amor y paciencia, puede faltar una pastilla, pero ese paciente va a estar feliz, y Dios provee. Cuando ve el corazón de los hijos que quieren honrar a sus padres, Dios siempre va a proveer. Y si no, Bagoa también provee con el programa, doctor. Puedo dar fe. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. No nos quedan dudas que el mensaje y toda la ayuda que se les puede brindar a través de estas charlas son de utilidad. Muchísimas gracias, doctora, por todo este ciclo de charlas que nos ha podido brindar, y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias a todos por escuchar. Bendiciones.